lo que vamos a estar viendo, sanidad y libertad de los resultados de la herencia y realización en Cristo. Este es el tema, como se llama, sanidad y libertad. Vamos a ver aquí, vamos a poner la diapositiva, a ver si ya se ve, y si no, pues así lo van a estar siguiendo. Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Y vamos a leer lo que dice Juan 38, 31 y 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Entonces lo que vamos a estar tocando nosotros en estos días es precisamente todo aquello que tiene que ver con la forma en la cual nosotros fuimos criados, o como nosotros estamos criando, y cómo esto puede traer a la vida de las personas una herencia, y como puede ser una buena herencia como padres, que fuimos como padres buenos, o fueron nuestros padres buenos, también de alguna manera puede dejar una herencia pues que no sería lo mejor que nosotros quisiéramos, y esto le llamamos transferencia paternal. Y esto es muy importante, lo encontramos nosotros escrito incluso en el Salmo capítulo 27 verso 10 y en Isaías capítulo 49 verso 15, porque es muy importante en el desarrollo de cada ser humano la transferencia, la paternidad que nosotros recibimos, o la paternidad que nosotros damos. Tan importante es que Dios en su amor nos dejó un versículo que es toda una joya. El Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Ustedes pueden ver qué tan importante es que dijo, si sobre tu vida hubo una mala paternidad, una mala influencia, Dios de todas maneras dice que Él nos va a recoger, que Él nos va a tomar, y Él puede darnos su paternidad. Y todavía lo reafirma en Isaías 49:15. Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y añade, o sea, vemos que aquí está dando a entender, es muy difícil que una madre deje al hijo de su vientre, pero hoy en día nos damos cuenta que ya no es tan de esta manera, ha cambiado mucho. Hace unas semanas estaba yendo yo a Coahuayana y llegué a platicar con la directora del DIF, creo que ya terminó su ciclo, terminó su ciclo en diciembre, y estaba platicando con ella con respecto a las situaciones de los niños, y cómo ya hoy en día vemos madres tan desnaturalizadas. Y ella me pudo entender muy bien, porque ella, resulta que en su ciclo le llamaron que se habían encontrado un niño que la madre dio a luz y lo dejó tirado al niño, todavía con todo, y el cordón umbilical, y con toda la placenta, con todo lo que ahí lo recogieron. El niño lo recogieron, se lo llevaron y fue integrado al orfanatorio, pero ellos se quedaron varios meses con el niño, y después ella pudo adoptarlo estando ya el niño en Morelia. Y dice, sí, la verdad es que uno no puede creer que todavía que ya esté sucediendo eso en muchos lugares. Así de que es muy importante para nosotros descubrir qué tipo de paternidad estamos desarrollando. Eso es para nosotros como padres, como también descubrir qué paternidad recibimos. También los mismos padres o los hijos en nuestro tiempo, qué tipo de paternidad está sobre nuestra vida, que puede estar afectando a nosotros y afectando a los que están a nuestro alrededor. Posiblemente le damos una buena paternidad, y esta buena paternidad puede servir como una plataforma para desarrollarnos más de lo que estamos hoy. Eso es lo que sucede y que podemos ver nosotros con los hijos de los creyentes. Cuando, en el caso mío, a mí no me tocó una paternidad aceptable, vamos a decirlo, pero ahora mis hijos están recibiendo una paternidad diferente a la que recibí yo, y mis nietos están recibiendo una paternidad diferente a una a la que recibieron mis hijos. De alguna forma podríamos decir, se está refinando, está mejorando el desarrollo de paternidad. Y el propósito de este estudio es tratar de descubrir qué está pasando o pasó en nuestra vida, que tengamos que poner en las manos de Dios para que con su ayuda cambiar lo que sea necesario. Pues de acuerdo a la Biblia,
nosotros encontramos que los actos pecaminosos de nuestros padres o mis pecados pueden alcanzar hasta una cuarta generación, dice la Escritura. Y si tú te pones a analizar lo que es tu vida o la vida de otras personas, el 60% al 80% de las luchas que tenemos en nuestra vida con las tentaciones o pecados son por esta causa, por lo que nos heredaron nuestros padres. Un ejemplo de ello lo tenemos nosotros en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 27, y es en Giezi, el siervo de Eliseo, que deseó y tomó el dinero de Naamán, aquel general sirio leproso que fue sanado, y en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 27, le dijo Eliseo: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y dice que entonces salió inmediatamente leproso ya de la presencia de Eliseo, blanco como la nieve. ¿Por qué vienen las maldiciones a nuestra vida? ¿Por qué pueden venir? En Éxodo capítulo 20, versos del 6 al 4, nosotros tenemos los mandamientos de la ley de Dios. Los tenemos en todo el 20, yo solamente voy a leer del 6 al 4, y vemos nosotros que hay algunas causas por las cuales pueden venir a nuestra vida maldiciones. Una de ellas es la idolatría. En el verso 6 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni los honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así de que todo aquello que toma el lugar de Dios se convierte en una idolatría y puede convertirse en una atadura para nuestra vida y para la vida de nuestros descendientes. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el pecado de ocultismo también. Deuteronomio capítulo 18, verso 10. Deuteronomio 18, 10. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritistas, ni quien consulte a los muertos. Esa es otra causa por la cual puede venir maldición a la vida de una persona y trasladarla hacia nuestros descendientes. Tenemos otro punto, es la inmoralidad sexual o la pornografía. En Levítico capítulo 18, verso 22, Levítico 18, 22, dice: no te acostarás con hombre como uno se acuesta con una mujer, o sea, el homosexualismo. Y continúa diciendo ahí: esto es abominación. En el verso 23 dice: no tendrás cópula, o sea, relaciones con ningún animal contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener cópula con él, esto es una depravación. El mismo capítulo nos habla mucho de no descubrir la desnudez. Así de que nosotros vemos algunas cosas que van marcando y que pueden dejar una herencia, una transferencia espiritual que puede convertirse en una maldición para nuestra vida. Hablando específicamente de este punto de no te acostarás con hombre como se acuesta con una mujer, y que no tendrás cópula con ningún animal contaminándote con él, pues creo que todos sabemos que la causa principal por la cual vino el SIDA a nuestro mundo fue precisamente por hombres teniendo relaciones con animales, y de ahí vino toda una consecuencia a todo lo que es nuestras generaciones hoy en día, al grado de que hoy en día aún personas que no participan en el homosexualismo ni en depravación, solamente por el hecho de nacer de una de esas personas, o por el hecho de que por el intercambio de la aguja, posiblemente nada más salir a donar sangre o cualquier tipo cualquier cosa de este tipo, puede aún llevar sobre su vida una maldición que ni siquiera tuvo que haber habido con alguno de ellos. El otro punto más es la rebeldía. La rebeldía, de acuerdo a la Biblia, dice que es como pecado de hechicería. La rebeldía es algo muy delicado y nosotros a veces no lo vemos tan delicado, pero es algo muy serio en la palabra de Dios, al grado de considerarlo como una hechicería. La rebeldía puede ser a la autoridad familiar,
En 2 de Samuel capítulo 6, verso 16, nosotros encontramos ahí lo que sucedió cuando David venía danzando delante del arca de la alianza, y cómo su esposa se arrimó y se asomó por la ventana, y cuando lo vio lo menospreció y habló y le dijo, ustedes recuerdan lo que le dijo: ahí venías danzando delante de todas las criadas como cualquier pelado, como cualquier pelangoche o cualquier cosa por el estilo, y vino maldición sobre su vida. Eso es una rebeldía, la rebeldía a la autoridad espiritual. En Primera de Samuel, capítulo 24, verso 6, vemos que David dijo a los hombres: Dios me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios. David no quiso ir contra Saúl, aun cuando Saúl lo estaba persiguiendo, porque dijo: aunque esté viviendo mal Saúl, es una autoridad espiritual puesta por Dios, y yo no puedo ir contra una autoridad puesta por Dios, aunque Saúl no estuviera viviendo de acuerdo a lo que Dios quería. Y otro punto más es la autoridad civil. En Éxodo capítulo 22, verso 28, Éxodo 22, 28, dice: no maldecirás a los jueces, ni hablarás mal del gobernante de tu pueblo. Lo tenemos en Romanos 13:1 también, que dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Así de que es muy importante que nosotros nos demos cuenta de todo lo que podría atraer sobre la vida de nosotros o de nuestros hijos, de nuestros descendientes, si nosotros vivimos este estilo de vida o nuestros padres vivieron este estilo de vida. Así de que tenemos que tener cuidado con ello. Y vamos a ver el siguiente punto. En Deuteronomio capítulo 7, verso 9, en Deuteronomio 7, 9 dice así: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, la primera parte que vimos de este tema, vimos todo lo que tiene que ver con las maldiciones que pueden ser llevadas hasta una tercera o cuarta generación. Pero si nosotros somos fieles a Dios, buscamos a Dios, dependemos de Dios, vivimos para Dios, dice que entonces nosotros, las bendiciones de Dios pueden alcanzar hasta 1000 generaciones, de lo que viene siendo una maldición que solamente alcanza hasta la tercera o cuarta generación, y que nosotros podemos romper. Así de que quiero que tomes en cuenta una cosa: la paternidad es mucho más importante de lo que nosotros creemos. Yo recuerdo que hace aproximadamente 30 años vino conmigo un padre de familia, y este padre de familia no estaba viviendo muy bien ya con su esposa, y tenía unos hijos que tenían como 12 años y 10 años, o 14 y 12 años, fue hace como 30 años, y vino conmigo y me dijo: oye, Naum, pues ahora que ya mis hijos ya no me necesitan tanto, pues entonces yo ya quiero divorciarme de mi esposa. Y dije: quiero que sepas una cosa, tus hijos te van a necesitar toda la vida, en diferentes facetas, en diferentes formas, y si tú piensas que el divorcio no le va a afectar ya a tus hijos por tener 10 o 12 años, no va a ser así. Siempre una división familiar va a afectar, no importa cuál sea la edad. Un ejemplo que les he dado es aquella historia que pasaron en caso de la vida real, que me la platicaron, no la vi, de una pareja que tuvo un problema en su matrimonio. Cuando tuvo este problema en su matrimonio, sus hijos eran pequeños y ellos llegaron a una decisión: vamos a vivir muy bien, no nos vamos a pelear delante de los hijos, pero de alguna forma vamos a hacer nuestra vida independiente cada uno de nosotros, pero respetando muy bien aquí en la casa todo. Y cuando el último de nuestros hijos se case, en ese momento que se case el último de nuestros hijos, nosotros nos vamos a divorciar. Sucedió tal como lo dijeron, se casó el último de los hijos, al poco tiempo se divorciaron ellos, y eso no significa que no afectó a los hijos. Uno se quiso suicidar, otro se divorció, y otro tuvo que pasar por terapia de familiar, porque lo que afectó en la vida. Así de que siempre la paternidad es algo muy importante para nuestra vida. Pero nosotros vemos que tenemos una promesa de parte de Dios si nosotros somos fieles a Dios. Ahora, ¿qué tanto involucra la paternidad? Lo que pasa es que la paternidad nos da a nosotros
nosotros identidad, nos da relaciones y nos da herencia. Eso es lo que nos da la paternidad, nos da identidad, nos da relaciones y nos da herencia. Por eso la importancia de entregar nuestra vida a Dios, pues Dios quiere darnos su identidad, quiere darnos su relación y quiere darnos su herencia. De ahí la importancia de la paternidad que nosotros buscamos de parte de Dios. Es muy, muy importante. Ahora, Dios siempre va a tratar con raíces, no va a tratar con frutos. Dios siempre va a tratar con la raíz. Desafortunadamente nosotros tratamos con los frutos. Vemos que sucede una cosa que no nos gusta y tratamos con el fruto olvidándonos de tratar con la raíz. Y si nosotros no tratamos con la raíz, entonces vamos a tener el problema. Miren, yo tenía un guayabo ahí en el corral de la casa. Y ya llegó un momento que ya me enfadó el guayabo y vino Cruz, y a Cruz le gusta todo lo que sea machete, y lo tumbó completamente. Lo dejó así de este tamañito. ¿Y saben cuál es el problema que tengo hoy? No sacamos las raíces. Y ahora tengo guayabitos por todos lados. De verdad, por todos los lugares donde iban la raíz, ahora están naciendo guayabitos. Ahí en el jardincito de la vecindad había un mandarino, muy bueno el mandarino, y le cayó, ¿cómo se llama? Plaga, y lo tumbaron. Y le dije, Lupita, ¿ya viste que donde estaba la raíz, ahora está saliendo un nuevo árbol? Así de que la raíz tenemos que sacarla, porque si no sacamos la raíz, nuevamente vamos a seguir batallando con los frutos, y nosotros vamos por los frutos. En Números capítulo 33, versos del 1 al 4, fíjate lo que nos dice ahí la Escritura cuando Dios estaba entregando a la nación la tierra prometida. Dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto con sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Dios. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron del mes primero, los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua. Salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de los egipcios. Mientras enterraban a los egipcios a los que Dios había herido, de entre ellos a todo primogénito, y también había hecho Dios juicio contra sus dioses. Y en esta porción vemos que tenemos un resumen de la salida de los israelitas de Egipto. Y de este resumen era cuando ellos iban a la tierra prometida y cómo Dios trató con los dioses de Egipto. Y en Números capítulo 33, versos 50 al 55, en estos versos son lo que la palabra de Dios nos dice cuando todo lo que le dio el pueblo, o lo que le pidió el pueblo al entrar a la tierra prometida. Dice, y habló Dios a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, o sea, cuando entres a la tierra prometida, en el momento que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, de una manera simbólica estamos estamos entrando a la tierra prometida. Y luego les sigue diciendo, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. ¿A qué moradores creen que se refiere en este caso? A nosotros como personas. A todo aquello que vivía dentro de nuestro ser, que no tiene nada que ver con lo que Dios nos ha dado o Dios quiere de nosotros. Dice, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos los lugares altos. Y muchos de nosotros decimos, bueno, ya no tenemos imágenes. La idolatría no solo son las imágenes, son aquellas cosas que han tomado el lugar de Dios. Y para muchos ha tomado el lugar de Dios posiblemente un cantante, posiblemente un oficio, posiblemente el esposo, los hijos, el novio, la esposa. Bueno, hay muchas cosas que pueden ocupar el lugar de la idolatría. Dice, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os las he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis poco. Pero vayamos hasta el último verso 55, dice, si no echares
a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que lo que dejareis de ellos serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitéis. Entonces nos está hablando la importancia de que una vez que nosotros tomemos la tierra prometida, tenemos que quitar todo aquello, porque Dios trata con raíces, porque si no, esto va a convertirse a la larga en problemas para nuestra vida. Así de que, piensa en esto, si a ti te van a dar una herencia, pero una herencia literal, aquí un terreno, una casa, pero antes te dieran instrucciones de cómo podrás disfrutarla, porque si no te apegas a las reglas, entonces no la disfrutarías. ¿Pondrías atención en ellas? Yo creo que si te dijeran a ti, mira, te vamos a dar una casa que vale $1,000,000 cuando yo me muera, pero para ello vas a tener que hacer esto y esto y esto y esto y esto, haríamos lo posible por hacerlo para obtener aquella herencia. Dios nos ha dado una mejor herencia y Dios quiere que nosotros limpiemos la tierra en nuestro corazón, porque si no, no vamos a poder disfrutar la herencia, como lo dice Gálatas 4, que el niño mientras es niño no difiere en el esclavo porque no puede obtener todavía la herencia. Entonces la paternidad nos da identidad, nos da relaciones y nos da herencia. Y vamos a ver rápidamente estos puntos. Identidad. La identidad es un perfil de seguridad y autoestima. Es lo que nos da una buena paternidad. Una buena paternidad nos da un perfil de seguridad y autoestima como persona. Pero este sentido de seguridad y autoestima puede ser destruido o puede ser construido en virtud de la paternidad que tenemos. Una buena paternidad deja hijos con una muy buena autoestima y una muy buena seguridad, pero una mala paternidad que no sirve los patrones de Dios, pues deja lo contrario. Desde un punto de vista psicológico, la identidad personal es lo que hace que uno sea sí mismo y no otro. Es muy fácil, ¿verdad? Pero hay mucha gente tratando de ser lo que es otra persona y no lo que es uno mismo. Se trata de un conjunto de rasgos personales que conforma la realidad de cada uno, que proyectamos al mundo externo en una forma específica y particular. Para la psicología, la identidad es la necesidad básica del ser humano para poder responder a la pregunta, ¿quién soy yo? Y según la psicología es tan necesario como recibir el afecto o el alimentarlos. Todo esto lo sigue diciendo la psicología. En la vida del hombre y la mujer estarán siempre presentes las preguntas, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Y en el transcurso de la vida se les da respuesta una y otra vez sin contestarlas jamás completamente. Es lo que sigue diciendo la psicología. Por mucha claridad que a veces les alcance, estas preguntas pueden resurgir. ¿Por qué? Porque solo en Dios podemos encontrar la plena libertad de cualquier problema que vino en el pasado y que nos quiso marcar. Déjame leerte un testimonio de una mujer que había perdido su identidad y vivía con obsesión. Esta mujer buscó ayuda cuando se dio cuenta que tenía sentimientos que estaban controlando sus vidas y su vida y sus pensamientos. A pesar de ser cristiana, y parecía que no podía ganar la victoria sobre los temores que le habían obsesionado durante años. Y en lugar de desaparecer, se estaban volviendo cada día más fuertes, frecuentes y desconcertando su vida emocional y sus relaciones con los familiares. Además de comentar de que iba a ser violada, de que iba a ser, un día iban a entrar a su casa y cuando estaban solas, pues tenía mucho miedo. Tenía temores de dejar alguna puerta sin llave, de ser atacada cuando su esposo estuviera fuera de viaje. Tenía temores de exámenes médicos. Tenía temores de dejar a sus hijos con sus padres para que lo cuidaran. Tenía temores de estar sola en un área pública. Yo creo que ninguno de los que están aquí padece eso. Su vida estaba claramente dominada por las obsesiones. Después de pasar un tiempo en consejería sin encontrar respuestas, lo único raro era que no recordaba nada de su niñez antes de los 5 años. Podía recordar que iba al jardín de niños
y a la casa de su abuela, pero nada de su propia casa. Creció en una atmósfera donde no había amor. Hasta donde podía recordar, nunca tuvo una buena relación con su mamá. Siempre estaban enojadas la una con la otra. No podía recordar a su hermano como bebé, que había nacido cuando ella tenía 2 años, pero recuerda haber sido puesta a un lado cuando él llegó y se sintió rechazada. Cuando cumplió 10 años, supo que había sido concebida fuera del matrimonio y que su papá había engañado a su padre. Ella recordaba que su madre siempre hablaba suciamente con respecto al sexo. Ella regresó a casa decidida a preguntarle al Señor específicamente que le revelara la verdad acerca de su pasado, porque quería ser librada completamente de las ataduras. Empezó a buscar al Señor, empezó a orar, y la verdad vino a su vida. Durante las siguientes 4 semanas, en forma de dolorosos y espantosos recuerdos instantáneos, empezó teniendo sueños en donde su madre abusaba de ella. Después de verse a sí misma desnuda sobre un escritorio, sobre una mesa, cuando tenía 9 a 10 meses de nacida. Su madre y su padre la miraban, pero no la estaban solo mirando, estaban abusando de su pequeño cuerpecito. A esa edad tan tierna era capaz de percibir la manera en que la veían, podía ver la actitud de sus corazones. Entonces sucedió el centelleo del recuerdo número 1, cuando era niña, quizás de 3 años. Recordaba estar jugando en el pasto, en una piscina pequeña, en una tienda grande, quizás ya estaba estando desnuda y su madre sentada en el porche y de pronto empezó a acariciarla. Su revelación fue tan devastadora que le hizo ver por qué estaba marcada su vida. Así de que, ¿qué fue lo que empezó a hacer para cambiar su vida y cambiar sus pasados? O sea, su identidad había sido destruida. ¿Qué hizo? Estuvo profundamente consagrada al Señor, estuvo buscando la ansiedad, ansiosamente su pasado, y tenía un fuerte apoyo ahora en la congregación donde se encontraba, y su vida fue restaurada. ¿Cómo una vida puede ser destruida por algo tan aparentemente, bueno, no fue aparentemente, pero algo tan duro para su vida y que sucedió en su infancia y que uno podría pensar que quedó en el pasado? No, porque ahí está la raíz y rompió su identidad. También vemos las relaciones. Las relaciones pueden dar confianza e intimidad. Es lo que producen las relaciones, tiene que ver con la paternidad y la herencia. Las relaciones dan confianza e intimidad. Y también esto puede ser construido o destruido. La confianza o intimidad es según cómo yo me relaciono, y como yo me relaciono es como yo funciono. Las primeras experiencias de relaciones humanas en la familia son la socialización primaria, es la que se lleva siempre a cabo en la familia. La secundaria es la que tiene lugar fuera del hogar. Una cosa que nosotros notamos y podemos ver, ayer tuvimos una fiesta en la casa hogar, y cuando yo llegué, pues luego nos encontramos con una situación no muy fácil, ¿no? Y muy dura, la verdad, al mismo tiempo dura, para mí dura esta situación. Uno de los niños que ya no quiere estar con nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Déjenme decirles así. Cuando el niño está con nosotros hasta la edad de 10, 11, 12 o 13 años, su tanque emocional es muy fácilmente llenado por los que están a su alrededor. Pero cuando empieza a crecer, esa es la socialización primaria, empieza a buscar la socialización alrededor de ellos, y entonces las situaciones empiezan a cambiar. Y se empiezan a sentir ya raros dentro del hogar de amor, porque pues no es lo normal. Entonces me dicen, yo ya me quiero ir a mi casa, yo agarro el teléfono, le llamo a su mamá, ¿vas a estar ahí? Sí, estoy descansando, te vamos a llevar a tu niño. Pero yo no puedo tener a mi niño, díselo a él. Y ahí tuvimos una mini junta ahí los 3. Y qué duro para un niño darse cuenta que no puede estar con su familia, porque no es fácil. Esa es la otra socialización. Y yo le dije al niño, le digo, entiende, hijo, somos tu familia. Tu mamá no es que no te quiera, no te puede tener. Entonces nosotros somos tu familia.
acéptanos ya como tu familia. ¿Por qué? Porque unas malas relaciones con la familia pueden destruir la confianza y la intimidad. Y si algo buscamos nosotros con nuestros niños es que siempre nos vean como su familia. Nosotros, se los he dicho otras veces, nosotros sí adoptamos a los niños como nuestros hijos. El problema es que ellos nos adopten a nosotros. Ese es el problema. Porque muy en lo profundo sigue habiendo ese deseo no malo de tener una buena relación con su familia, pero no siempre es posible, por una cosa o por otra. Así de que, ¿qué sucede? Las relaciones son dadas por la buena paternidad o una mala paternidad. Síntomas de que hay una herida en la vida de una familia son el odio y el resentimiento. Eso es algo que viene como una consecuencia. El otro punto, la otra parte del triángulo de la paternidad, pues está la herencia. Y la herencia nos da la capacidad de concretizar los ideales o de abortarlos. Y fíjate qué tan importante es cada una de estas partes. Una buena paternidad va a desarrollar en los hijos madurez para enfrentar los retos de la vida, para vencerlos o aprender de aquellos que no puedo lograr, pero va a luchar por ellos. Así de que esto es lo que trae identidad, relaciones y herencia. Lo que estamos poniendo ahorita solamente es la base de todo lo que vamos a ver en las próximas clases. Son los cimientos. Déjame explicarte esto. Tal vez el tema está un poquito árido en este momento, pero si tú te pones a pensar, cuando una casa construye, lo primero que se hacen es poner los cimientos. Los cimientos no son las piedras más bonitas, no es por lo más lujoso, lo más visto, pero es lo más fuerte. Y sobre esos cimientos se puede construir. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que una buena paternidad o una mala paternidad trae identidad, relaciones y herencia. Y todos estos son interdependientes. O sea, ¿qué quiere decir interdependientes? Depende el uno del otro. Y si existen, se apoyan el uno en el otro. La semana pasada yo les comentaba de los edificios que hacen hoy en día, los puentes que hacen hoy en día, del tipo de ingeniería, el tipo de arquitectura que hay hoy en día. Pero todo esto tiene que ver en la forma en que se apoya una columna con la otra, cómo se sostienen para poder hacer que estos permanezcan. Yo estaba viendo lo que es la construcción en algún lugar del mundo, ya donde están los petroleros, un edificio que tiene la forma de un torbellino, o de un torbellino, de un tornado, y tiene la forma pues que está como la de un tornado, o sea, no tiene nada común, que todo se sostiene sobre un solo cuadro y ya. Y a última hora les mandaron a ellos pedir pues que tenían que poner un helipuerto. Y dice, ya teníamos todo diseñado y teníamos ahora, sobre todo lo que habíamos diseñado, volver a encontrar cómo podíamos hacerlo. Y hoy en día pues tienen cámaras de viento donde tienen un modelo a escala de aquella construcción. Agarraron el que iba a ser el helipuerto, lo ponen arriba de todo aquello, ven cómo corren los vientos, cómo provocan que haya vientos, que haya todo esto en estos lugares de prueba, le echan humo para ver cómo reaccionan los vientos y dice, va a ser una locura. Entonces tuvieron que hacer unos ajustes y bajarlo un poquito más. Y dice, y en ese momento ya nos evitamos la problemática. O sea, todo como va completamente construido, una cosa sobre la otra. Eso es lo mismo en nuestra familia, se sostienen. Si existen, se apoyan el uno al otro. Si no existen, sobrecarga las otras dos. Esa es la identidad, las relaciones y la herencia, si falta alguna de ellas, es lo que sucede. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia? Hay una pérdida de la protección cuando ha habido una mala paternidad. ¿Por qué es tan importante este punto? Aun cuando nosotros no hayamos recibido una mala paternidad, porque nosotros tenemos que saber qué tipo de paternidad estamos dando a nuestros hijos, porque es el tipo de herencia que vamos a dejar a nuestros hijos. El hijo puede dejar. Ahora, otra cosa que sucede es que donde hubo buena paternidad, puede haber una
pérdida de la protección porque el hijo la deja, y lo vemos muy seguido en nuestro tiempo, y formados dentro de una buena paternidad, y un día toman una decisión de dejar el estilo de paternidad que nosotros estamos dando, y nosotros lo vemos constantemente en el hogar de amor. Ayer yo estaba platicando con Dennis y Dayan, y me estaba comentando que si ya regresó Manuel, ya tenemos aquí a Manuel con nosotros, y no es por avergonzarlos, pero yo le dije, yo estaba observándolos el viernes en la oración, y tenemos a 4 que fueron nuestros niños. Qué bueno que están con nosotros, pero tenemos a 4 ahorita. 4 que recibieron un buen estilo de paternidad dentro del hogar de amor, porque para mí son nuestros hijos. Y un día tomaron la decisión de hacer las cosas como ellos quisieron. ¿Y qué sucede cuando pasa eso? Esto trae una problemática muy similar a donde no hubo una buena paternidad. Y el hijo puede dejar la protección familiar. Y esto trae una pérdida de la protección. Y el ejemplo lo vemos en el hijo pródigo. Si tú ves el hijo pródigo, vas a Lucas capítulo 15, verso 11, y vamos a empezar a ver la historia del hijo pródigo. Y en la historia del hijo pródigo vemos que él dijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. En Lucas capítulo 15, verso 11 empieza la historia y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, comenzó a faltarle, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen la abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si tú ves en toda esta historia, el hijo reconoció que aunque había vivido una buena paternidad, él se rebeló, y al rebelarse, él perdió la relación, de acuerdo al verso 17, dice, y volviendo así dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y en el verso 18, sabe que perdió su herencia, me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en el verso 19 dice, perdió su identidad, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Este hijo había vivido una buena paternidad, pero quiso probar vivir su vida propia, y el precio fue grande. Y déjame decirte esto, en esta aventura puede perderse mucho más cosas que las que se ganan. Muchas más cosas que las que se ganan. Tenemos la historia de los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón fueron aquellos muchachos que vinieron a ofrecer un sacrificio fuera de las normas que Dios había dicho. Y vimos que ellos perdieron su vida. Cuando uno de nosotros está decidiendo alejarse, y nosotros lo vemos esto hablando de la paternidad de Dios, ¿qué sucede cuando una persona se aleja de la paternidad de Dios? Tiene mucho más que perder que ganar. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo este tema? Es que Dios, en medio de todo esto, nos da el poder para cambiar las cosas. Pero nosotros tenemos que decidir. ¿Qué es lo que tenemos que decidir? Seguir viviendo el modelo de paternidad que nos dejaron nuestros papás, ser como el hijo pródigo, quien dejó la buena paternidad, o fincar y dejar como herencia para nuestra vida, o para nosotros, fincar para nosotros o dejar como herencia para nuestros hijos,
el modelo de Dios. Tú tienes que decidir cuál modelo quieres escoger. Y en Dios tenemos el poder. ¿Cómo ser libre? Vamos a Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. En Lucas 4, 18 y 19 tenemos nosotros cómo una persona puede ser libre. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Y cuando habla aquí de sanar a los quebrantados de corazón, en el término griego es personas que su corazón fueron hechos pedazos por aplastamiento, por una opresión espiritual. Es a lo que se refiere. Y luego enseguida dice, para pregonar libertad a los cautivos. Y estos son personas que fueron tomadas por el enemigo, o sea, que fueron tomados en su espíritu. Para dar vista a los ciegos, sanidad física del cuerpo. Para poner en libertad a los quebrantados. O sea, estas son personas que fueron hechos pedazos su corazón por aplastamiento, por situaciones emocionales, o sea, por su alma. A todo esto vino el Señor Jesucristo, para quitar todo eso, para librar. Y dice, para predicar el año agradable del Señor. Dios en Cristo Jesús hizo todo lo que le correspondía para que nosotros seamos libres, como empezó el tema, la predicación. Conoceréis la verdad y la verdad les hará libres, y el resto nos queda a nosotros. Ya yo tengo que decidir qué voy a hacer. La Biblia nos dice en Juan 10:10 que el ladrón vino para, ¿qué? Robar, matar y destruir. ¿Pero qué dice? Pero yo he venido ¿a qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta es la promesa para cada uno de nosotros. No por todo lo que acabamos de ver y que veamos lo que es toda nuestra transferencia espiritual, que es tan importante. Pensemos, esto quiere decir que yo ya no tengo solución, ya no tengo salvación. Quiere decir que a mí me marcó mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo, o ¿cómo sería? ¿Sí? Y tatarabuelo, las 4 generaciones, y ya no puedo cambiar. No, tú puedes cambiar por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Lo importante es que entendamos que hay raíces que en ocasiones nos han querido marcar. Yo estoy preparando al mismo tiempo el tema de los matrimonios y estoy leyendo algunos libros para renovar ilustraciones, porque mis ilustraciones ya son muy viejas. Y estaba comentando uno, dice, un capítulo de uno de estos libros, de tal palo, tal astilla. Así se llama uno de los capítulos, de tal palo, tal astilla. Y dice, tú tienes que darte cuenta que si los papás de tu novio o de tu novia eran de tal forma, va a repercutir en la vida de tu novio o de tu novia. Va a suceder. Tal vez no en el mismo grado, pero puede suceder en 1 año, 10 años. Dice, entonces, tienes que saber esto para saber cómo tratar con ello. Le dice al que se va a casar con aquella persona. Pero tú tienes que saber, como persona propia, ¿cuál es? Porque Cristo Jesús puede cambiar eso en tu vida. No estás marcado. Dios puede cambiar eso. Si esto no hubiera sucedido en mi vida, yo seguiría repitiendo el patrón de mi papá, pues no estaría aquí, ni muchos todos mis hermanos no están haciendo lo que están haciendo. Pero ¿por qué? Porque todos decidimos entregarle nuestra vida a Cristo Jesús, y ahí fue donde empezó precisamente el cambio. De estos temas, de estos cimientos que pusimos el día de hoy, vamos a obtener 2 puntos que son con los que vamos a trabajar la próxima semana y las siguientes semanas. Y le llamamos que es una ley. La ley de la herencia y la ley de la responsabilidad. Pero tú tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. Aceptar la ley de la herencia, como muchos lo dicen, y lo he escuchado a veces hasta entre cristianos, que dicen, pues, así de mi padre o así soy yo, ¿qué quieres que haga? Así soy yo. No tienes que ser así. Dios nos destinó para que nosotros fuéramos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero todo esto trata nada más de marcar nuestra vida, pero no tiene por qué marcarla si tú estás buscando las cosas de Dios.
Y es ahí donde queremos llegar. ¿Cuáles son las situaciones y las raíces de tu vida que pueden ser transformadas y pueden ser cambiadas? Y esto es con lo que vamos a estar trabajando. La ley de la herencia y la ley de la responsabilidad. Y la próxima semana o la siguiente, no sé cuál semana, vamos a ver 4 generaciones que han marcado la vida de la sociedad desde 1922 a nuestra fecha. Y cómo esas 4 generaciones han hecho la forma, pues vamos a llamar socialmente, en la cual el mundo se ha desarrollado. Y estas 4 generaciones tienen que ver a nivel mundial de cómo se está desarrollando, o a nivel, si no a nivel mundial, por lo menos a nivel, ¿cómo le llaman?, occidental. ¿Cuál es lo que quieres hacer tú? ¿Qué quieres escoger? Y de ti depende. Cristo ya lo hizo, Ahora de ti depende. ¿Cómo depende de mí? Sí, de ti depende porque Cristo ya lo hizo. Yo nomás tengo que acercarme a Cristo y permitirle a Dios que con su Espíritu Santo conforme nuestra vida al modelo o a la forma del Hijo de Dios. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza, por favor. Padre, en este día, Señor, nos presentamos delante de ti con un propósito, Señor, de ver tu reino siendo exaltado sobre nuestra vida, mi Dios. Ver que el poder de tu Espíritu Santo es quien puede cambiar radicalmente cada una de las cosas que nos impiden que nosotros seamos forjados a tu imagen y tu semejanza. Que yo puedo ser transformado porque tú moriste en esa cruz para pagar por mi pecado y para darme libertad para vivir una vida de acuerdo a tu modelo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.